Este es Encélado, la sexta luna más grande de Saturno, un mundo diminuto que orbita un planeta gigante. Pero no dejes que su tamaño aparentemente poco impresionante te engañe. Cuando la sonda espacial Cassini descubrió enormes penachos criovolcánicos brotando de su polo sur, este pequeño mundo dejó paralizada a toda la comunidad científica. ¿Qué estaba ocurriendo? Atravesar esos chorros helados nos acercó a una respuesta. La sonda descubrió agua, moléculas orgánicas e indicios de un océano oculto repleto de fuentes hidrotermales. Pero en 2017, Cassini se quedó sin combustible. Al lanzarse hacia Saturno, se llevó consigo nuestro único medio de explorar Encélado, dejándonos con incontables preguntas sin respuesta. Tiene un océano global. ¿Qué está pasando exactamente bajo la superficie? Y lo más importante, ¿podría albergar vida una década después? Aún no hemos regresado a Encélado, pero la ciencia no se ha detenido. El telescopio espacial James Webb ha puesto su mirada en la Luna. Y los investigadores siguen exprimiendo los datos que Cassini nos envió. Y por suerte, hemos encontrado más respuestas de las que podrías imaginar. Soy Alex McCohan, y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras regresamos a esta sorpresa del sistema de Saturno. Exploramos la increíble complejidad química que se oculta bajo su superficie y revelamos cómo unos datos de hace 10 años nos siguen dejando boquiabiertos en la búsqueda de vida más allá de la Tierra. Con apenas 500 kilómetros de diámetro, Encélado es un mundo diminuto. Su tamaño es similar al del estado de Arizona. Orbita a 238.000 kilómetros de Saturno, donde el Sol no es más que una chispa lejana, y las temperaturas en la superficie promedian unos escalofriantes -2 grados Celsius. Todos estos factores convierten a Encélado en un objetivo enormemente difícil de rastrear. Finalmente fue descubierto por Sir William Herschel en 1789, y para detectarlo, hizo falta el telescopio más grande que el mundo había visto jamás. El instrumento construido por Herschel y su hermana Caroline fue tan pionero que su espejo de media tonelada requirió más de un año de pulido meticuloso. Sin embargo, incluso a través de este descomunal telescopio, Encélado no parecía más que una insulsa roca de hielo. El telescopio de Herschel estaba tan adelantado a su tiempo que esta siguió siendo nuestra única perspectiva del satélite saturniano durante casi 200 años. No fue hasta la década de 1980, cuando las Voyager 1 y 2 realizaron sus fugaces sobrevuelos, que nuestra perspectiva cambió para siempre. Las imágenes que enviaron no mostraban el mundo sin rasgos que esperábamos, sino que revelaban regiones notablemente lisas y libres de cráteres, lo que sugería que la Luna había tenido actividad sísmica reciente. Lo más curioso era que se descubrió que Encélado se situaba justo en la parte más densa del anillo E de Saturno, lo que llevó a los científicos a sospechar que la Luna estaba alimentando el anillo con material de algún modo. ¿Estaba vivo Encélado o los misterios suscitados por los sobrevuelos de las Voyager convirtieron a Encélado en un objetivo prioritario para una misión de seguimiento e impulsaron directamente la planificación de la misión Cassini-Huygens? El cohete Titán 4B lanzó la sonda Cassini en 1997 y a finales de 2004, 6 años, después de su doble maniobra de asistencia gravitatoria en torno a Venus, llegó a Saturno para dar continuidad al legado de las Voyager. Fue una hazaña monumental que desde entonces ha generado más de 4.000 artículos científicos, pero ningún hallazgo causó más revuelo que los eventos de principios de 2005. Durante sus primeros sobrevuelos, las cámaras de Cassini captaron enormes géiseres brotando de Encélado hacia el vacío del espacio. Estas grietas estaban expulsando 250 kilogramos de agua y hielo cada segundo, a velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. Esto lo confirmaba. Encélado tenía atmósfera y una geología activa. La NASA cambió de inmediato el rumbo de la misión, ordenando a Cassini ejecutar una maniobra audaz, pasando a tan solo 50 kilómetros de la superficie para saborear los penachos. ¿Qué podría justificar semejante riesgo, te preguntarás? Pues bien, la NASA estaba buscando señales de vida extraterrestre. Y yo por mi parte me muero por descubrir con certeza si existe vida alienígena en algún otro rincón del universo.
y me asombra cada día que la humanidad disponga ahora de la tecnología y la capacidad para buscarla. Esa clase de tecnología no aparece por arte de magia. Hacen falta años aprendiendo matemáticas y programación para crear los programas que hacen funcionar sondas como Cassini. Si eres un estudiante que se toma en serio aprender matemáticas y programación, deberías echarle un vistazo a Brilliant, el patrocinador de hoy. Probé su curso de probabilidad y azar. Al fin y al cabo, quería calcular las probabilidades de que exista vida alienígena. Y descubrí que su equipo de profesores del MIT, Stanford y Harvard había creado un curso lleno de retos estimulantes que te hacen pensar y devanarte los sesos. Como cada lección es interactiva y desglosa los conceptos paso a paso, es como tener tu propio tutor personal. Brilliant es apto para todas las edades de los 10 a los 110 años. Tanto si estás aprendiendo por tu cuenta, como si quieres inspirar a las mentes jóvenes compartiendo las matemáticas y la programación con tus hijos, su completo plan de estudios te permite llegar tan lejos y tan rápido como quieras. Así que si buscas destacar en un nuevo campo del conocimiento, ¿por qué no escaneas mi código QR o haces clic en el enlace brilliant.org/astrum que encontrarás en la descripción? Al hacerlo obtendrás un 20% de descuento en una suscripción anual premium con acceso diario ilimitado a todo lo que Brilliant tiene para ofrecer. Ahora volvamos a aquella maniobra radical de Cassini. Uno de los grandes motores de nuestra exploración espacial es la esperanza de que no estemos solos. Para definir la vida, la NASA busca un sistema químico autosostenible capaz de experimentar evolución darwiniana. Pero, ¿qué significa eso cuando estamos buscando en Encélado? Pues bien, hay 4 casillas que tenemos que marcar: agua líquida, energía, sustancias químicas y tiempo. En primer lugar, agua líquida, el disolvente de la vida. La cuestión aquí no es si Encélado la tiene. Eso está más que claro, sino que más bien debemos preguntarnos: ¿cuánta agua hay y de dónde proviene? Las primeras fotografías e imágenes infrarrojas de Cassini de 2006 mostraron una importante emisión de calor en el Polo Sur. Esta increíble imagen muestra las famosas rayas de tigre, largas fisuras en la corteza helada que insinúan la actividad que se esconde debajo. Y resulta evidente que aquí existe alguna forma de océano líquido, posiblemente con actividad hidrotermal, que alimenta los enormes penachos de hielo. Durante años, los científicos creyeron que este océano era pequeño y con forma de lente. Sin embargo, tras seguir minuciosamente las características de la superficie, durante 7 años, se dieron cuenta de que la Luna libra o se bambolea, mucho más de lo que sería posible con un simple océano polar de tamaño reducido. Este hallazgo condujo a una conclusión asombrosa. El núcleo no está rígidamente conectado a la superficie. Ahora estamos seguros de que el océano cubre el núcleo rocoso a lo largo de toda su superficie. En 2025 se produjo otro avance decisivo. Científicos de la Universidad de Oxford, el Southwest Research Institute y el Planetary Science Institute revisaron las observaciones que Cassini hizo del Polo Norte durante su invierno de 2005 y su verano de 2015. Descubrieron que no solo se escapaba calor por el Polo Sur, sino que el Polo Norte también estaba 7 grados Celsius más caliente de lo que esperaban. Este resultado nos dice que Encélado está generando mucho más calor interno del que pensábamos, y sugiere que el océano podría llevar allí bastante tiempo. Pero a esta distancia del Sol hace un frío glacial. Como mencioné, la temperatura en la superficie de Encélado es de menos 20 grados Celsius. No habría manera de que el agua fuera líquida. Así que lo siguiente que tenían que comprobar los científicos era la energía. ¿De dónde provenía el calor? Si Encélado generara calor mediante desintegración radiactiva en su núcleo, como hace la Tierra, la energía producida sería tan solo el 1% de la que Cassini estaba presenciando. Por eso, en 2017, un equipo liderado por Gael Choblet propuso una solución. Encélado tiene un acoplamiento de marea con Saturno, lo que significa que la Luna siempre muestra la misma cara al planeta. Esto deforma a Encélado, lo que genera calor en el interior de la Luna mediante fricción interna y alimenta su actividad geológica. Pero no basta con generar e irradiar el calor. Necesita ser transportado físicamente desde el núcleo hasta el océano que tiene encima. ¿Cómo?
Pues asombrosamente parece que el agua se filtra por el núcleo de minerales silicatados, donde se calienta lo que hace que ascienda en penachos concentrados que salpican el lecho marino alrededor del Polo Sur. En 2022, un estudio dirigido por Wang Yinkang encontró más pruebas de estos fenómenos. Basándose en los datos de Cassini, crearon modelos de la superficie helada de Encélado para intentar averiguar la salinidad del océano. Descubrieron que es solo un poco menos salado que el que tenemos aquí en la Tierra. Y eso significa que deben de existir o haber existido reacciones agua-roca, o dicho de otro modo, fuentes hidrotermales en algún momento. Los científicos atribuyen a las fuentes hidrotermales el papel de motor en el origen de la vida en la Tierra. Que estas fuentes puedan existir también en una pequeña luna que orbita un gigante gaseoso es un descubrimiento electrizante, porque nos proporciona el tercer requisito para la vida, las sustancias químicas. Cassini estaba equipada con un espectrómetro de masas, un instrumento capaz de identificar moléculas individuales por la masa de sus iones. En sus sobrevuelos, detectó hidrógeno considerado una fuente de combustible para la vida primigenia, e hidrocarburos complejos, que contenían oxígeno, carbono y nitrógeno. Pero los científicos que se afanaban por procesar el enorme volumen y la riqueza de los datos no podían seguirle el ritmo. Antes de que lograran revisarlo todo, la misión Cassini llegó a su fin, y el 15 de septiembre de 2017, la sonda fue lanzada en picado hacia Saturno, y se vaporizó al entrar en la atmósfera del planeta, en una maniobra de autodestrucción concebida para proteger la posible vida habitable en Encélado y Titán de la contaminación por microbios terrestres. Aunque la misión de Cassini había concluido, la nuestra, no. Un análisis realizado en 2018 confirmó la existencia de moléculas orgánicas en forma de anillo y moléculas simples que contenían oxígeno, lo que indicaba que se estaba produciendo cierta química, aunque limitada. Otro enorme impulso a la búsqueda de vida llegó en 2022, cuando se observó en los datos el último elemento crucial para la vida, el fósforo. Con su descubrimiento, ya teníamos todos los 6 elementos principales que se consideran necesarios para la vida. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, que los científicos conocen por las siglas CHN o PS. Durante un tiempo esto pareció el final de la historia, pero resulta que a este libro en particular aún le quedaban unos cuantos capítulos. Cuando los científicos vieron por primera vez los datos del espectrómetro de masas de Cassini, no estaban seguros de qué era lo que tenían delante. Resulta que el espectro de una muestra, cuidadosamente preparada y analizada en reposo en un laboratorio, se ve algo distinto del que se obtiene al estrellar el detector contra un chorro eyectado a 64.000 km/h en el espacio. Un analizador por espectrometría de masas funciona ionizando una molécula y fragmentándola a alta energía. ¿Cómo se fragmenta la molécula? Es importante. La huella dactilar de una molécula puede tener un aspecto distinto según cómo haya sido fragmentada. Del mismo modo que una sandía preparada con un cuchillo no se ve igual que una preparada con una batidora. Al comprender el patrón típico de cómo se fragmenta un objeto bajo ciertas condiciones, podemos tener más certeza de lo que era originalmente. Unas herramientas analíticas mejoradas ayudaron al equipo dirigido por Nozair Khawaja del Instituto de Sistemas Espaciales de Stuttgart a hacer precisamente eso. Tras más de una década estudiando los sobrevuelos a través de los penachos, el equipo de Khawaja publicó el año pasado sus resultados utilizando muestras que se recogieron cuando Cassini pasó a tan solo 20 kilómetros de la superficie de la Luna. A diferencia de otras que la sonda había recolectado, estas tenían apenas unos minutos de antigüedad, y por lo tanto no habían sido alteradas por la radiación ionizante del Sol, como sí ocurre con otras partículas del anillo E. Estas muestras eran un ejemplo prístino de lo que hay en los océanos de Encélado. En los casos más extremos, hallaron moléculas más estrechamente relacionadas con la vida que nunca antes. Dióxido de carbono, alcanos y alquenos portadores de carbono, ésteres y éteres cíclicos etanales, y otros compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno. En otras palabras, una química compleja posiblemente impulsada por fuentes hidrotermales. Estas moléculas son las piezas del Lego de la química.
Cuantos más grupos funcionales haya, más complejas pueden ser las reacciones. En el laboratorio pueden llegar a ser tan complejas que incluso muestran evolución darwiniana. Y una vez que tienes evolución, solo queda un último requisito: el tiempo. Lo que necesitamos saber es cuán estable y frecuente es esta actividad geotérmica. ¿Habría tenido la vida tiempo suficiente para surgir en Encélado? Aunque Cassini estuvo en Saturno durante 13 años, ese fue por supuesto un periodo demasiado corto para ser concluyente. Aquí entra en juego el telescopio espacial James Webb. Un equipo liderado por el Dr. Jerónimo Villanueva utilizó 10 horas de tiempo del James Webb para echarle un vistazo a Encélado. Y lo que vieron fue impactante. La Luna tenía un penacho aún más colosal brotando de su polo sur, que se expandía hasta alcanzar 20 veces el tamaño de la propia Luna. Eso es muchísimo más grande que lo que vio Cassini. Estas observaciones ampliaron la ventana conocida de actividad de Encélado y resolvieron otro enorme misterio. ¿De dónde proviene el agua atmosférica de Saturno? Las imágenes muestran que Encélado alimenta un gran toroide de partículas de hielo alrededor de Saturno, lo que la convierte en la única luna del sistema solar que afecta a la química atmosférica de su planeta anfitrión. Pero estas partículas de hielo de agua también tienen otro impacto sobre el planeta. A medida que viajan a través del sistema de Saturno, se les arrancan electrones ionizándose. Esto crea entonces un plasma eléctricamente cargado que los científicos han descubierto recientemente que interactúa con el campo magnético del planeta. Ondas de plasma de 504.000 kilómetros de longitud, es decir, 1000 veces el diámetro de la Luna, conocidas como las alas de Alfvén, se proyectan desde la Luna. Las principales van desde Encélado hasta el planeta, pero otras se reflejan de vuelta creando un intrigante entramado de plasma alrededor de Saturno. Aún no las entendemos del todo, pero son una consecuencia sorprendente de los enormes géiseres de Encélado. Pero, ¿cuánto tiempo durará esta actividad? Durante el último año se compararon datos de hace una década, procedentes del espectrómetro infrarrojo compuesto de Cassini, con modelos de la temperatura superficial de Encélado. El equipo formado por Georgina Miles y Carly Howitt pudo demostrar que la emisión térmica total de la superficie coincide muy bien con la generación de calor prevista en el núcleo. Esto sugiere que la actual época oceánica de la Luna será longeva, y que es justamente lo que la vida necesita para emerger. Resulta increíble cuánto más se ha aprendido simplemente reanalizando los antiguos datos de Cassini con nuevas técnicas. Y no son solo los profesionales quienes están haciendo descubrimientos. En 2017, el astrónomo aficionado Ted Strick volvió a examinar antiguas imágenes de la Voyager de Encélado y encontró una característica que podría haber cambiado el rumbo de la misión Cassini original: un penacho de agua. ¿Eres capaz de verlo? Si hubiéramos sabido de su existencia cuando se estaba planeando la misión, ¿cuán distinto podría haber sido el diseño de Cassini? Buenos sean cuales sean los cambios que los científicos e ingenieros podrían haber hecho. Ahora tienen la oportunidad de llevarlos a cabo, ya que se están planificando nuevas misiones para continuar el trabajo de Cassini. La Agencia Espacial Europea, avanza a toda máquina con una misión cuyo lanzamiento está previsto para 2042, que llegará a Saturno en 2053 con un posible aterrizaje en Encélado en 2058. Ya sabemos que Encélado reúne todas las condiciones para dar el pistoletazo de salida a la vida. Así que resulta emocionante pensar en lo que podremos encontrar cuando miremos bajo el hielo. Por suerte, no tendremos que esperar tanto para obtener algunas respuestas sobre la vida en las lunas heladas en general. Otra misión de la ESA llamada Swiss Jupiter Icy Moons Explorer ya está en camino, y se espera que llegue a Júpiter en 2031 para estudiar Calisto Europa y Ganímedes. El propósito de su misión es investigar el surgimiento de mundos habitables alrededor de gigantes gaseosos. Otras dos misiones propuestas explorarán las lunas de Saturno de formas novedosas. La misión Dragonfly a Titán aprovechará la espesa atmósfera de nitrógeno y utilizará un dron por primera vez en un satélite natural. Más allá de las agencias espaciales nacionales, también se ha planeado una misión de financiación privada
llamada Breakthrough Enceladus, aunque por el momento el proyecto parece estar inactivo. Pero la misión que más me entusiasma es Enceladus Explorer, un proyecto financiado por el Centro Aeroespacial Alemán, que propone enviar un topo de hielo nuclear. Sí, has oído bien. Para abrirse camino, derritiendo el hielo hasta lo más profundo de la corteza, y exponer rincones intactos dentro del hielo, en busca de vida. Si alguna de estas misiones siquiera insinúa que en un objeto situado fuera de la zona habitable habitual hay procesos protovitales activos, habremos abierto todo un nuevo abanico de posibles lugares donde la vida podría afianzarse a lo largo de la galaxia. Quizá la vida no sea tan rara después de todo. Siempre me viene a la mente una frase fantástica de Jeremy England. Empiezas con un cúmulo aleatorio de átomos, y si lo iluminas con luz, el tiempo suficiente, no debería ser tan sorprendente que obtengas una planta. Quizá los científicos no vieron aquellos penachos en las imágenes originales de la Voyager simplemente porque no esperaban verlos. Pero ahora que sabemos qué estamos buscando, no cabe duda de que están por llegar más descubrimientos. También es casi seguro que todavía queda mucho por encontrar en los datos de Cassini. Incluso ahora, una década después de que su misión terminara de forma espectacular. Y estoy tan emocionado hoy como lo estaba en 2004, cuando la sonda alcanzó por primera vez Saturno y sus lunas. Si alguna vez has visto un vídeo de Astrum y te has descubierto pausándolo solo para empaparte de la belleza del espacio, no eres el único. Los colores, el movimiento, la escala. Nos recuerdan lo vasto y sobrecogedor que es en realidad el universo. ¿Alguna vez te has quedado sin aliento al ver estos vídeos de nuestro Sol de la Vía Láctea, o quizás de Venus? Pues bien, ahora los miembros de Patreon tienen acceso a estos fondos de pantalla para tu móvil y tu portátil. Apúntate con el enlace de abajo. Es una forma sencilla de traer esa sensación de asombro a tu día a día mientras apoyas las futuras creaciones de Astrum.